que quienes reclamaban insistentemente al legislador una respuesta a algunos de los problemas que he señalado sabían perfectamente que quienes tenían que abordar esas reformas no tenían ningún interés por alterar un sistema que les era tremendamente favorable. Para entender esta idea bastará con señalar, lo ha dicho también Emilio Tortosa, lo que es un lugar común. A las cajas se las acusaba de una politización. Claro, dices, bueno, pero politización es en sí mismo peyorativo. Bueno, puede serlo o no puede serlo, pero no cabe ninguna duda, no creo que me equivoque si señalo que creo que todos, cuando oíamos hablar de la politización de las cajas, tomábamos esa descripción como algo negativo, como algo peyorativo. Y aquí no hay un solo partido político, me atrevo a afirmar, al que no podamos reprochar que haya participado en el banquete, hablando en términos claros. No hay un solo partido político que se haya frenado a la hora de considerar que alguno de sus militantes o dirigentes podía ocupar no ya las posiciones en los rectores, sino las posiciones de máxima responsabilidad en esa entidad. Eso es lo que se ha producido. El error del legislador no es tanto dictar normas, sino omitir muchas otras. El fallo de la Lorca es que establecía un sistema susceptible de degenerar, y se ha producido la degeneración. Una degeneración que, desde el año 1985, se va acelerando y que permite presentar a las cajas de una manera caricaturesca como entidades dominadas, sometidas absolutamente a la influencia de los partidos políticos que estaban en cada momento en el poder. Y esto, como muchas otras cosas que se puedan decir de las cajas, tiene una enorme injusticia. Y esto también es importante que lleve a cabo, por tanto, una matización fundamental. Durante todo ese proceso y hoy en día hay determinadas cajas que son modélicas en cuanto a su gestión. Hay determinadas cajas, algunas se han citado por Emilio Tortosa, que presentan unos ratios de gestión admirables, no ya con respecto al resto de su sector, sino incluso en comparación con bancos privados. ¿Qué sucede? Que el sistema dependía demasiado de, digámoslo así, coyunturas particulares, de quiénes eran las personas designadas y, en definitiva, no eliminaba los riesgos de degeneración.